Pero primero es necesario entonces derribar algunos mitos. BIM no es una tecnología, no es un software. Eso se ha escuchado mucho por ahí, en el sector, entre los profesionales y en la industria. Pero entonces, si no es un software, si no es una tecnología, si no es una herramienta, ¿qué es? Porque detrás de esto y detrás de trabajar de forma eficiente con esta herramienta, en definitiva, lo que hay es un manejo de la información, una gestión de la información. Y eso es lo que vamos a estar viendo también entonces en esta masterclass. Vamos a ver entonces puntualmente en el manejo de la herramienta que lo que estamos haciendo es volcando información en el modelo para poder extraer información de forma eficiente. Extraer información como cómputos de materiales, como una documentación inteligente para hacerlo más rápido y más eficiente, como determinados parámetros sobre los elementos de modelado, que nosotros de esa forma, ingresando esa información en los parámetros, estamos estructurando la información para poder modelar de forma ordenada y que también otros actores involucrados puedan entender este modelo que estamos generando y esta información que estamos generando. Este es el camino, en definitiva, a recorrer, un proceso de creación de datos y de información, y es muchas veces lo que está faltando, el manejo sí, de la herramienta desde el punto de vista de la representación geométrica, pero no sabemos cómo crear determinada información para poder ver la información que necesitamos en las vistas, en los filtros, que muchas veces queremos ver en determinado corte, en determinada planta, algún elemento, alguna información que no estamos pudiendo visualizar, o que nos salta algún warning o alguna alerta del programa porque no estamos entendiendo qué información no estamos ingresando de forma correcta. Pero además podés escuchar mi podcast, que en este momento tiene más de 7000 descargas, donde subo semana a semana episodios contando mis experiencias en el estudio, experiencias con los clientes, experiencias con los profesionales que hacen nuestras capacitaciones en BIM Online, y entiendo entonces que compartir este conocimiento es lo que permite justamente difundir el conocimiento, compartir las experiencias, ver qué están haciendo otros profesionales y cómo eso nos puede aportar a nosotros en nuestro día a día en el desarrollo de proyectos. Pero empecemos desde el principio. Como te decía, hay que derribar algunos mitos, y la realidad es que otro de los mitos es que Revit y BIM son lo mismo, y la realidad es que no es así. BIM es una metodología de trabajo para gestionar la información de los proyectos en las distintas etapas. Es una representación digital que tiene que ser compartida, dice la norma, para justamente poder intercambiar información entre las distintas disciplinas y que esto permita un proyecto mucho más fidedigno, mucho más real antes de llegar a la obra, para evitar sobrecostos y desvíos. Y Revit, en definitiva, es una herramienta, es un software. BIM es sí el más popular y el más demandado, pero no es el único. Por eso, como te decía, si BIM va de gestionar la información en los proyectos, la herramienta, el software, también incorpora esta metodología en la gestión de la información. Esto, en definitiva, es lo que va a hacer la diferencia. Cómo gestionamos esta información para poder extraer esos formatos y esas piezas de proyecto que nosotros necesitamos. Trabajar con BIM entonces no es manejar solamente un software, sino que va de mucho más allá que solamente esto, y tiene que ver con gestionar la información de forma eficiente. Vamos a ver entonces de forma práctica cómo, utilizando el software, podemos gestionar la información de forma eficiente en nuestros proyectos para poder extraer estas piezas que necesitamos. ¿Y por qué? Porque Revit es la herramienta con mayor salida laboral. Mirá allí en la gráfica cómo se ve. Tanto Revit como Revit MEP conforman el 70% de los programas más utilizados. El 70% con respecto al resto de los programas, que como ves allí el porcentaje es mucho menor, se despega. ¿Y esto por qué? Porque tiene muchísimas funcionalidades que sirven con solamente una licencia para distintos usos en las distintas etapas del proyecto. Obviamente para algunos usos en etapas posteriores que no son de generación de la información, estos usos son mucho más básicos que otras herramientas, pero sí es cierto que soluciona para quien en una primera instancia quiere tener solamente una licencia. Pero fíjense lo que pasa. En realidad lo que Revit nos permite es generar con un modelo 3D
una serie de información en torno al proyecto para poder documentar mucho más rápido, para que el propio software sea quien realiza los cálculos en los presupuestos, en los cómputos de materiales y centraliza la información. Fíjense si se usa de manera eficiente cómo se puede tener una base de datos sobre el proyecto en un solo lugar y cuántas horas se han perdido de trabajo en los distintos roles del desarrollo de un proyecto por no contar con la documentación a tiempo de forma eficiente en obra, por ejemplo. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cuántas horas estás perdiendo en tus proyectos por no manejar la información de forma eficiente? Pero además, tus modelos, si es que ya trabajas con Revit, tus modelos, ¿podrías decir después de todo esto que vimos que son modelos BIM? ¿Tienen la información correcta, vinculada con respecto al proyecto para poder extraer cómputos de materiales, para poder generar presupuestos, para poder generar la documentación inteligente en tiempo y forma? ¿O sabés que estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero?